Pues buenas tardes, buenas noches aquí del otro lado del Atlántico. Antes que nada, dar las gracias a la organización del Congreso por haberme invitado a hablaros. Voy a hablar del deseo materno porque en estos tiempos de guerras atroces es hablar un poco de la esperanza, pero no solamente es por eso, es porque el deseo materno es algo fundamental, importantísimo en toda la maternidad y en toda la reproducción de los seres humanos. El deseo materno es una pulsión física y psíquica que brota de nuestros cuerpos para impulsar la gestación y la crianza de los seres humanos, y brota con muchísima fuerza, con muchísima intensidad, conmoviéndonos el cuerpo y el alma. Ahora voy a tratar de explicar por qué tiene esta fuerza tan grande el deseo materno, por qué la naturaleza ha previsto que sea así. Como sabéis, el Homo sapiens es una especie neoténica que nace antes de tiempo. Los perros y los gatos, las cabras, los caballos, nacen y se ponen de pie, se ponen a andar. La criatura humana tardará 1 año en poder sostenerse sobre sus huesos porque están sin terminar de formar. Todo este periodo de todo este año, que los expertos han llamado de exterogestación, porque la gestación continúa la formación del cuerpo humano. Durante todo este tiempo, lo que ha previsto, el diseño original previsto para la criatura humana es que habite el regazo materno, que esté pegada al cuerpo materno. Eso es lo que está previsto. No solo por la falta de motilidad, porque tiene que ser llevada la criatura humana a UPAs y ser porteada, sino también por la alimentación, por la lactancia. Es decir, que durante todo este periodo lo que está previsto, tanto fisiológica como psíquicamente, es que la criatura habite el regazo materno. O sea que la esterogestación es una nueva forma de simbiosis donde los dos cuerpos de la madre y la criatura tienen que funcionar de manera sincronizada. La separación, si a la criatura después de nacer se le separa de la madre, le produce un estrés tremendo, un estado de shock. El neonatólogo Niels Bergman estuvo estudiando en su hospital durante 12 años y comprobó que una criatura cuando se le separa de la madre entra en un estado de shock. La neonatología oficial en los protocolos tiene previsto que las criaturas después de nacer y en el inmediato nacimiento tengan apneas y tengan arritmias, tengan disfunciones en todo el sistema cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando se han hecho estas pruebas del metabolismo básico de la criatura humana después de nacer, sin haberle separado de la madre, con la criatura que no ha sido en ningún momento separada, nada más salir, se recuesta sobre la madre y se la deja que repte por sí misma y se engancha al pezón. Cuando esto se permite, cuando no se toca a la criatura, las constantes cardiorrespiratorias, el metabolismo básico de la criatura es completamente regular. Es decir, que lo que se ha demostrado es que lo que estresa a la criatura, lo que le hace entrar en estado de shock no es el trauma del nacimiento, sino la separación de la madre. Dice este autor, Niels Bergman, que separar a la criatura de su madre después de nacer es lo peor que le puede suceder a un ser humano, y dice que es una violación de su cuerpo. Y yo añado que también es una violación del cuerpo de las mujeres, porque el que nos lleven a la criatura nos produce un sufrimiento grandísimo. Por eso, las consecuencias de la separación de la criatura de la madre son tan graves. La neurología también ha estudiado cómo las hormonas del estrés, el cortisol y otros glucocorticoides, cómo las hormonas del estrés perjudican al cerebro que está en formación, porque nacemos solo con un 25% del cerebro formado, a diferencia de la gran mayoría de los mamíferos que nacen ya con el 80% del cerebro formado. Pues en ese cerebro en formación, el cortisol, las hormonas del estrés, producen un daño terrible.
Por eso, por todos estos daños que se inflige cuando se separa la criatura de la madre, esa es la razón por la que la naturaleza ha puesto el deseo materno, para que la madre no consienta que le separen a la criatura de la madre, para mantener esa matriz extrauterina que dijo Mahler, que la carga de amor que tiene la madre en esos momentos, pues le impida que la separación. La naturaleza es sabia y por eso ha previsto esas descargas de oxitocina que son la impronta para mantener a la criatura, para que la madre no desee separarse de la criatura. Lo que pasa, por desgracia, es que tenemos mucha fe en las autoridades médicas y cuando nos llevan a las criaturas a inspeccionar, pues consentimos porque nos creemos que es por el bien de la criatura. Por eso es muy importante la información que proporcionan estos expertos que están investigando, que dicen que no es bueno, que es malísimo para la criatura separarle de la madre y que el deseo materno tiene toda la razón. Además, la criatura también nace enamorada de la madre. La criatura por ejemplo, se ha visto que las descargas de cortisol de una criatura cuando se le está inspeccionando en una mesa separado de la madre, que esas descargas de cortisol solo se regularizan cuando la criatura vuelve otra vez sobre el cuerpo materno. Si la criatura la ponen en una cuna o sobre otros cuerpos, los niveles de cortisol no se regularizan. Es decir, que la criatura reconoce el cuerpo materno como el lugar donde está tranquila, donde el estrés y todo ese estrés tan grande que le produce la separación, la criatura reconoce el cuerpo materno de los demás cuerpos. Este autor, Niels Bergman, asegura que para la criatura no hay más que dos alternativas y hace un juego de palabras en inglés. Dice mother y Adar, es decir, que no hay más que esas dos cosas, o la madre o todo lo que no sea la madre. Es decir, que la importancia de no separar a la criatura de la madre es muy grande, es importantísimo. Por eso es tan fuerte el deseo materno. Voy a detenerme en las cualidades del deseo materno porque son muy importantes. El deseo materno es, ante todo, una identificación absoluta con el bienestar de la criatura humana, lo que nos mueve a complacer todas sus necesidades y todos sus deseos y a evitar todo el malestar y todo el sufrimiento posible. Es también la experiencia del don gratuito, el dar sin esperar, sin pensar en recibir nada a cambio, solo por el gusto de dar. Es también la aceptación incondicional del otro. Es también la necesidad del cuerpo a cuerpo, del estar apegado al cuerpo, la madre apegada al cuerpo de la criatura. Y es también la transparencia, es decir, la necesidad de dejar de lado las corazas con las que andamos por este mundo para relacionarnos de tú a tú. En definitiva, todas estas cualidades lo que son es un grado máximo de empatía humana. Y si son así las cualidades del deseo materno es porque están sin contaminar todavía del mercantilismo, de la competitividad y de las relaciones de poder que prevalecen en este mundo. De hecho, las cualidades del deseo materno son un vestigio de las verdaderas cualidades humanas, las cualidades primigenias de los seres humanos. En el paradigma original de la reproducción humana, el deseo materno determina la conducta de las madres. Son las coordenadas por las que se mueve la madre. Es lo que Luisa Muraro, desde el feminismo de la diferencia en los años 90 del siglo pasado, llamó el orden simbólico de la madre, que es un orden simbólico que prefigura un orden patriarcal, un orden social alternativo al orden patriarcal, como el que existió en las sociedades prepatriarcales, en la matrística, sociedades que en la literatura las han calificado
de la edad dorada de la humanidad, de la edad de oro de la humanidad, como Cervantes, que en el Quijote habló de que en la edad dorada no había estas palabras de tuyo y mío porque todas las cosas eran comunes y que las chicas podían andar tranquilamente y libremente por los campos porque no temían sufrir agresión alguna. Bueno, pues todas estas referencias de la literatura a la Edad Dorada, que es la matrística, las sociedades basadas en el orden simbólico de la madre, todas estas referencias hablan de sociedades basadas en la paz, en la igualdad, en la hospitalidad al extranjero, están rodeadas de un halo de benevolencia. Se ha querido decir que todo esto son leyendas, sin embargo, que no eran realidad, que eran leyendas inventadas. Sin embargo, la arqueología del siglo pasado y también la sociología han desenterrado la existencia de estas sociedades, es decir, que han comprobado físicamente que no eran leyendas, sino que eran reales, que han existido verdaderamente. Juan Jacobo Bachofen, en su obra Das Mutterrecht, explica un poco cómo desde el foco maternal se expandía el deseo materno, las cualidades del deseo materno. Primero, los grupos familiares se formaban en torno al foco maternal y desde el foco maternal se extendían desde la familia matrifocal se extendían a otras familias matrifocales, formando lo que este autor llamó sociedades basadas en el derecho materno. Es decir, que de alguna manera explica cómo el deseo materno tiene un recorrido desde lo individual a lo social. Porque somos seres sociables, quiero decir que los seres humanos no hemos nacido, no estamos hechos para vivir individualmente, estamos hechos para vivir en sociedad. Y la empatía, que es esa cualidad que recibimos, que nos transmite la madre, la empatía es lo que nos hace seres sociables, lo que nos permite ponernos en lugar de otro para compartir sus deseos y necesidades y establecer sociedades basadas en la cooperación. Esto lo podemos entender si adoptamos la perspectiva de la biosfera. Veremos que todos los seres vivos que ningún ser vivo viva aisladamente, que todos los seres vivos estamos encadenados y en la sociedad humana es la empatía, la emoción que forja, que permite la sociabilidad humana. Porque así entonces podemos entender por qué en la maternidad, en la reproducción humana hay una carga tan fuerte de libido y de empatía, porque no solo hay que impulsar la gestación y la formación de un nuevo ser humano, sino que también hay que reproducir la sociabilidad, hay que reproducir la empatía. Cuando gestamos, no gestamos solo la anatomía y la fisiología de un cuerpo, gestamos también su psiquismo, porque el psiquismo humano se forma durante la gestación, en interacción con el psiquismo de la madre que está impregnado de deseo materno. Y así es como se forma nuestra capacidad de empatizar, nuestra capacidad de amar, que nos acompañará de por vida y de la que depende todo nuestro bienestar y toda nuestra felicidad que podamos alcanzar en esta vida. El vacío de maternidad que decía Victoria Shaw, en realidad es un vacío también de empatía. Durante muchos siglos, la sociedad patriarcal ha tenido que consentir una determinada formación de la díada madre criatura, porque las criaturas no tenían otro medio para sobrevivir. No necesitaban el regazo materno porque si no, no podían sobrevivir de otra manera. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos, con las leches artificiales, con los pezones de plástico, con las sillas portabebés, con los carritos, con los parques, con las cunas, los bebés, las criaturas sobreviven con todos los artilugios artificiales, pero a costa de perder algo fundamental, a costa de perder el cuerpo a cuerpo con la madre y con eso perder también toda la carga de líbido y de empatía que el cuerpo a cuerpo transmite. Porque lo peor de los chupetes no es que el pezón sea de plástico, lo peor es el cuerpo que falta detrás del chupete. La
ginecóloga estadounidense Niles Newton hizo a mediados del siglo pasado, hizo un estudio en el hospital donde daban a luz donde trabajaba con las mujeres que daban a luz allí y comprobó una alta correlación entre el deseo de ser madres, la ilusión de las mujeres de ser madres y el éxito y la facilidad de la lactancia. Es decir, demostró hasta qué punto la fisiología depende del deseo materno. Las consecuencias de no respetar el deseo materno, de la no formación de la díada, han sido estudiadas también por Michel Odent, que tiene una base de datos, una página web donde el Primal Health Research Center, donde ha agrupado todos los estudios epidemiológicos que establecen la correlación entre los daños perinatales y diferentes patologías del estado de adulto. Y también Niels Bergman ha estudiado y divulgado todos los avances de la neurobiología sobre el desarrollo neurológico del bebé y la necesidad del cuerpo a cuerpo con la madre. Esto está estudiado y desde el punto de vista científico es contundente la evidencia de la necesidad de que no se separe de la formación de la díada. Y sin embargo, pues a pesar de que esto está demostrado científicamente, pues el modelo de maternidad que tenemos sigue siendo, pues que no se respeta la formación de la díada. Las condiciones para la maternidad en nuestra sociedad son muy adversas. En primer lugar, está la ignorancia, como de todo lo que vengo diciendo, que se ignora. A pesar de que se sabe, la información no se extiende, no se comunica. Luego, es muy importante la falta de reconocimiento del esfuerzo económico que supone una maternidad para las mujeres. Y esto también es motivo de estrés para las mujeres, el esfuerzo económico no reconocido. Luego también estamos en un momento de la historia de una destrucción del tejido social. No hay un tejido social comunitario para sostener la maternidad. La maternidad necesita ser sostenida por el tejido social y la familia nuclear actual de la pareja, que es lo que suele existir en el mejor de los casos, pues no es suficiente para sostener la maternidad. Y luego están los protocolos médicos que van a contracorriente de la fisiología de la maternidad y que las mujeres consentimos y aceptamos por ignorancia de nuestra propia sexualidad. Todas estas condiciones adversas, lo que sucede es que por sí mismas asfixian el deseo materno, que es la clave, el meollo de la verdadera maternidad, de la maternidad entrañable y gozosa. Yo voy a contar dos cosas para demostrar que sí tenemos conocimiento de que la maternidad no es sacrificio, que la maternidad no es una lacra para la mujer, como sucede, porque lo que sucede es que las condiciones adversas no se toman como tales condiciones adversas, sino que parece que son lo propio de la maternidad. Y así se extiende el discurso de la maternidad como sacrificio y como lacra para la vida de una mujer. Las mujeres micénicas, 1100, 1400 antes de Cristo, pues no tenían agua corriente y estaban todo el día con los cántaros yendo y viniendo a traer y llevar agua. Pues a estas mujeres no se les ocurrió, en plena contrarrevolución patriarcal, que pintar en las panzas de los cántaros, para que lo viera todo el mundo, el placer de sus cuerpos. Y lo hicieron dibujando unos pulpos que representaban el esqueleto erógeno de sus cuerpos, cuyos tentáculos eran las ondas de placer que salían de sus cuerpos. Yo he visto muchos de estos cántaros y casi todos, la mayoría de ellos, los tentáculos, las ondas de placer salen de los pechos. Y esto es coherente con el hecho de que la lactancia es la etapa de la vida sexual de la mujer más continuada y más prolongada, y que por eso casi todos los pulpos estos micénicos, las ondas de placer salían de los pechos. Podemos imaginarnos el gozo de estas mujeres amamantando y criando a sus hijos,
y también podemos imaginarnos la carga de líbido y de empatía que estas criaturas recibían de sus madres. Pues la antropóloga estadounidense Ruth Benedict, de los años 30 del siglo pasado, hizo un estudio de la sociedad japonesa que viene a decir lo mismo, porque en aquellos tiempos en la sociedad japonesa estaba la costumbre, era la lactancia prolongada, pero las autoridades sanitarias estaban haciendo campañas para, para proponer el destete a los 8 meses, aduciendo argumentos falsos, supuestamente científicos, de que eso era mejor para los bebés. Pues cuenta Ruth Benedict que las mujeres opusieron una resistencia total porque decían que podía ser mejor quizá para los bebés, pero que para ellas era peor. Es decir, que vienen a las mujeres a confirmar, las mujeres japonesas venían a confirmar el legado de las mujeres micénicas sobre el placer de la maternidad. Por eso, las mujeres que hemos experimentado el deseo materno, que hemos conocido, aunque sea destellos, de la verdadera maternidad, de la maternidad gozosa, tenemos que levantar la voz para reivindicarla. Tenemos que avanzar en la recuperación de nuestra sexualidad y tenemos que reivindicar los derechos desde el feminismo, los derechos sociales de las mujeres, entre los cuales fundamental, importantísimo, el derecho a la verdadera maternidad, a que la maternidad se realice en las condiciones adecuadas. Yo, en los tiempos actuales en que parece que la humanidad hemos entrado en un camino de autodestrucción, yo soy optimista, creo que vamos a sobrevivir, pero tenemos que emprender otro camino, el que desde mi punto de vista es el camino del orden simbólico de la madre y de la recuperación de la maternidad, que es el camino de la salvación de la humanidad. Y ya con esto pues termino y podemos charlar ahora un poco sobre todo esto. Ahora te paso las preguntas por WhatsApp, ¿sí? Vale. Mi proceso personal, yo siempre digo que son dos cosas. Uno es la experiencia como hija del deseo materno de mi madre, que fue una madre complaciente y muy respetuosa conmigo. Yo conocí el deseo materno, lo he conocido de mi propia madre y he reconocido esas cualidades de las que hablo en mi propia madre. Y luego también con la experiencia de mi propia maternidad, que en una asociación en la que yo estaba, se produjo un debate sobre la maternidad y entonces ahí predominaba el discurso de la maternidad como esclavitud, como una lacra para la mujer. Y yo ahí fue donde me rebelé, dije que no, que había otra cosa, que más allá del sacrificio, más allá de todo lo que la paternidad en esta sociedad, tal y como está planteada, pero que había otra cosa, porque eso
yo lo había sentido así, ¿no? Y a partir de ahí, de ese debate en que me enfrenté a toda esta corriente del discurso de la maternidad como una lacra para la mujer, como un sacrificio, pues a partir de ahí empecé a escribir, empecé a estudiar, a investigar, porque me di cuenta de que el conocimiento que había de la maternidad en esta sociedad pues no me convencía, ¿no? Chocaba contra mi experiencia. Y eso fue lo que me hizo empezar a investigar. Y luego ya, pues, en todos estos 30 años, llevo casi o más de 30 años, pues he acudido a muchos encuentros, a muchas jornadas, y entonces he conocido a mucha gente con esta misma inquietud. Y de todos esto, a lo largo de todos estos años, pues ha habido un diálogo y un enriquecimiento con toda esta actividad. Muchas gracias, Casilda. Ahí le comparto a las compañeras que la pregunta la había hecho Melina. Ahí te paso a la otra pregunta. Melina preguntó cuál había sido el recorrido personal para poder compartirnos este contenido tan valioso. Y ahora Gabriela pregunta y quiere saber qué pensás del rol de los hombres en el momento del El parto. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con Michel Odent, que dice que los hombres deben estar en un segundo plano en el momento del parto, porque yo creo que la experiencia del parto es una experiencia sexual y en esos momentos la mujer tiene que estar sola consigo misma y con la criatura. Cuanto menos gente haya, porque el parto está regido por el cerebro límbico y el neocórtex tiene que estar en estado de inhibición, porque si no el parto se bloquea. Entonces, si hay personas junto a la mujer se activa racionalmente y la activación del neocórtex va a contracorriente. Antiguamente hay referencias antropológicas muchísimas que las mujeres cuando se ponen de parto se van a un lugar solitario, a un bosque a la orilla del río, porque la mujer en esos momentos tiene que iniciar, como explica Michel Odent, un viaje a otro planeta, tiene que salirse de este mundo. Tiene que salir de este mundo, porque en este mundo está con la actividad racional. Tiene que salirse de este mundo para dejar que el cerebro límbico realice el parto. Yo quiero decir que precisamente yo, cuando di a luz, yo reivindiqué la presencia del padre, pero ahora creo que eso no favorece el proceso del parto. Pasa que la mujer tiene miedo, tenemos miedo, y es ese miedo el que nos hace buscar a la persona querida para que nos ayude y para que esté con nosotras. Pero el problema es ese, que no confiamos en nuestro propio cuerpo y desconocemos nuestra propia sexualidad y la sexualidad del parto. Muchas gracias, Casilda. Acá otra compañera pregunta, ¿cuál es tu posición Del hombre es la respecto del rol crianza. del hombre? Bueno, yo estoy muy a favor de la participación de la pareja, del padre en la crianza. Yo he visto unos padres fantásticos cuidar de las criaturas de una manera increíble. El problema de esto es que los hombres están en una situación que tienen que ser muy respetuosos con la maternidad. Quiero decir que no puede, hay muchos hombres que, uh, que no saben encontrar ese punto de equilibrio intentan muchas veces suplantar lo que es la función materna. El padre tiene que sostener a la díada, no tiene que suplantar a la madre. Y esto es una tarea muy delicada y muy difícil, porque en los tiempos actuales, como no hay un tejido social que sostenga la maternidad, pues hay muchas tareas domésticas que tienen que realizar. Pues hay que buscar la manera de que los hombres participen en la crianza
pero siempre como sostén, como apoyo, siempre respetando la función materna. Muchas gracias, Casilda. Y te paso a la siguiente pregunta, que es ahí está, que estoy terminando de escribirla. Nos gustaría saber qué crees que podemos hacer cotidianamente las mujeres para recuperar el deseo materno. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es relajarnos, confiar y dejar y mantener a la criatura pegada a nuestro cuerpo, porque la criatura nos induce el deseo. Cuando tienes a la criatura en el regazo, eso te sube la oxitocina automáticamente, ¿no? Cuando el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y yo creo que es muy importante la información porque muchas energías, mucha libido, mucho deseo materno se pierde por la ignorancia. Creo que el saber, el conocer cómo es la maternidad verdaderamente, pues eso nos ayuda mucho a la recomposición corporal nuestra. O sea que la mente puede influir positivamente, puede jugar un papel muy importante en la recomposición corporal, en el equilibrio psicosomático. La información es importantísima, pero lo más importante es la relajación y el cuerpo a cuerpo con la criatura. Muchas gracias. Ahí está apagado. Muchas gracias. Ahí te paso la otra pregunta. Dice, me gustaría un mensaje de inspiración para recuperar la sociedad con madre, volver a creer en el útero. Pues sí, yo creo que todos los seres humanos, por debajo del ego, en el fondo de nuestras almas, en el psiquismo subegótico, tenemos el anhelo de paz y de amor, que es el legado de nuestras madres, que es el orden simbólico de las madres. Yo creo que es muy importante la recuperación de las cualidades primigenias humanas, que las tenemos, las llevamos, que todos los seres humanos somos portadores de esas cualidades, entonces hacerlas emerger, ¿no? Como decía Antonio Machado, moneda que está en la mano quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Pues tenemos que aprender a dar la monedita del fondo del alma con más asiduidad, con más frecuencia. Gracias, Casilda. Y ahí te paso una pregunta más y le comparto a todas las compañeras de acá del Congreso si quieren agregar alguna otra pregunta que nos la pasen. Nos gustaría, si querés, desarrollar brevemente el concepto del gozo del don gratuito de cuidar. Del don gratuito. Bueno, pues es que yo creo que esto es una cosa que en esta sociedad mercantilista está desaparecida. Hay un autor que se llama Marcel Mauss, francés, que en el año 24 publicó un ensayo que se llama El ensayo sobre el don. En este ensayo él habla de 4 sociedades preindustrializadas, sin industrializar, que tenían, los maorís, por ejemplo, lo llamaban una cosa que se llamaba el au. Cuando el antropólogo inglés le preguntó en 1906 a un maorí qué era el au, le dijo, si tú me haces un regalo, yo me puedo quedar con el regalo, pero el au tengo que devolverlo. Es decir, la empatía que acompaña al regalo, esa no me la puedo quedar, tengo que devolverla. Es la reciprocidad. También ponía el ejemplo de unas tribus esquimales que lo llamaban el potlatch, que el potlatch decían que era dar, recibir, devolver, y decían que no era solo dar, que eran las 3 cosas concatenadas, porque tan concatenado estaba el dar con el recibir, con el devolver, que era un solo concepto, que nosotros, con nuestra mentalidad mercantilista, troceamos en 3 acciones diferentes. Esto es el don, es decir, que en las
cualidades primigenias, las primitivas sociedades humanas funcionaban con el don, porque si todo el mundo practica con el don, entonces ya no tenemos que comprar y vender, porque el intercambio de bienes se realiza conforme a esta cualidad humana del don. Sin embargo, esto no lo practicamos porque estamos en una sociedad que todo está mercantilizado, todos los bienes y servicios son mercancías. Sin embargo, en el deseo materno tenemos un atisbo de esta cualidad, porque del deseo materno damos, el deseo de la madre es dar y no piensan que va a recibir. Le da gusto el dar. Entonces, aquí tenemos un vestigio de esta cualidad humana que dice este autor Marcel Mauss, de que las sociedades primitivas, el modo de intercambio de bienes no era ni el trueque, ni el saqueo, por supuesto, ni la compraventa, sino que era el don. Esto tiene mucho que ver también con lo que decía Cervantes, de que en la Edad Dorada no existían estas dos palabras de tuyo y mío porque todas las cosas eran comunes, no eran de uso común. Pues eso es lo que quiero decir, que el deseo materno es un vestigio de las cualidades primigenias humanas. Muchas gracias, Casilda. Ahí hay una siguiente pregunta que dice, ¿cuál sería el rol de la comunidad para recuperar el deseo materno? Pues yo creo que si la comunidad, mira, antiguamente la tradición, cuando una mujer daba a luz, todo el mundo se movilizaba, todas las mujeres de la familia, primas, tías, abuelas, hermanas mayores, todo el mundo se movilizaba para atender todas las cuestiones domésticas y no domésticas, todas las cosas que necesitaba el hogar, esa casa, ese hogar, ¿no? De tal manera que la madre podía estar con la criatura durante toda la cuarentena, ¿no? Fijaos que la necesidad de la cuarentena no es simplemente para que descanse la madre. La necesidad de que la madre yazca con la criatura y no haga ninguna otra cosa más que estar con la criatura es porque las tetadas durante toda la primera etapa después del nacimiento tienen que ser cortas y frecuentes, porque la criatura no puede hacer grandes ingestas, ni puede tomar tetadas densas, porque el aparato digestivo todavía no lo tiene terminado de formar. No puede hacer grandes ingestas, ni estarse mucho tiempo sin mamar. Entonces, a ese ritmo de tetadas frecuentes, cortas y frecuentes, está asociado un ritmo de sueño y vigilia. Es decir, que el sueño y la vigilia está coordinado con el ritmo de las tetadas. Es decir, que la criatura día y noche va a dormir 2, 3, 4 horas, va a mamar, va a volver a dormir 2, 3, 4 horas. Entonces, lo que está demostrado es que la madre tiene el mismo estado de organización que la criatura. Es decir, que va a tener un ritmo de sueño y vigilia día y noche de dormir 2, 3 horas, despertarse, dormir 2, 3 horas. Cuando la madre no tiene otra cosa que hacer más que estar yaciendo con la criatura, pues no se pone a hacer las tareas domésticas aprovechando cuando el bebé duerme, esa madre no se agota, no se cansa, no llega a la extenuación, porque eso es suficiente para su descanso, pero es sobre la base de que se respete ese ritmo de sueño y vigilia que tienen en los primeros 2 meses después del alumbramiento. Si la madre no se estresa, si la madre no tiene preocupaciones de índole de las cosas de este mundo, si la comunidad puede sostener la maternidad de tal manera que asegure que la madre no tenga otras preocupaciones, el deseo materno va a fluir. El deseo materno se asfixia con el estrés, con las preocupaciones, con las dificultades que han puesto a esta maternidad. Pero si existiese un tejido comunitario que sostuviese la maternidad verdaderamente, que la mujer pudiese entregarse a esa etapa de su vida, el deseo materno fluiría. El deseo materno lo asfixian las dificultades. Muchas gracias, Casilda. Muchas gracias. Lo de Gracias la huelga de por úteros. su fuerza. Acá le leo a las compañeras, preguntan
¿cómo verías que las mujeres hagan la huelga de úteros hasta que no mejoren las condiciones para maternar en comunidad? Pues no lo sé. Yo, en principio, soy un poco... Es que es una cosa que no podemos evitar a las mujeres. Es muy difícil hacer una huelga de úteros. Lo veo muy difícil, pero no lo sé. Igual hay que investigar por ahí las salidas, las posibilidades. No lo sé. Creo que es muy difícil hacer huelga de úteros. Pero bueno, a lo mejor es una buena idea. Ahora te paso por escrito, quiero leerlo para las compañeras que quieren agradecerte todo el compartir tu obra con Copyleft, la divulgación gratuita de todos tus escritos y tus libros son de un valor incalculable y te lo estamos agradeciendo acá en nombre de todas las compañeras presentes. Elvira Luz, otra compañera que es una de las disertantes de Uruguay, feminista, dice, gracias Casilda por tus aportes indiscutibles sobre sexualidad y embarazo y especialmente por iluminarnos cuando nos dices que el útero es el centro de nuestra sexualidad y por el parto orgásmico como gran aporte. Ahí te lo paso, no terminé. Como gran aporte a la vida sexual de las mujeres. Ahí vamos, denme un minuto todas. Sí, estamos ahí pasando. Tengan un poco de paciencia. Ahí vamos. Pregunta Evangelina, ¿qué opinión te merece la dificultad que están teniendo algunas mujeres para poder quedar embarazadas, aún teniendo un fuerte deseo de ser madres? Pues yo creo que, que las dificultades para quedarse embarazadas están asociadas a todo el problema de la socialización de las mujeres en la desconexión de su sexo. Hay que pensar de dónde venimos, ¿no? Venimos de una sociedad en que la pulsión sexual femenina se borró del mapa. La dominación significa que solo cuenta la voluntad del que domina. Entonces la sexualidad se estableció de una manera unilateral, solo el desarrollo de la pulsión sexual masculina y la pulsión sexual más femenina, el sexo femenino se borró. Freud, al que por otra parte le debemos el reconocimiento científico de la sexualidad, pues declaró que no había más que un sexo, el masculino, y que la mujer era un ser castrado, aprovechándose de que los órganos sexuales femeninos son órganos internos, pues se borraron del mapa. Los órganos sexuales femeninos, el útero y los ovarios, se catalogan exclusivamente como órganos reproductores y ya está. Y desaparece. Entonces la mujer se socializa en una desconexión entre su conciencia y su útero y su sexo. Tenemos una socialización, las mujeres nos socializamos pensando que el sexo femenino es la vagina. Entonces esa desconexión, esa socialización en la desconexión con el útero es lo que produce la estagnación de la sexualidad de la mujer, lo que hace que los úteros estén en estado rígido, no tiemblen y no palpitan. Entonces arrastramos esa condición. Es un lastre que tenemos, ¿no? Esa socialización con la falta de juegos eróticos de femeninos, ¿no? Y entonces yo lo que diría a las mujeres que quieren quedarse embarazadas es que desarrollen su vida sexual al máximo posible por todos los medios, es decir, que tengan una vida sexual activa y rica, porque la reactivación de su útero, eso es lo que va a permitir hay un estudio con ultrasonidos que se han estudiado una
la facultad de la Universidad de Maastricht, en Holanda, han hecho, el departamento de ginecología, han hecho un estudio con ultrasonidos y han visto que el endometrio, que es la parte que es la cara interior del útero, las mucosas del endometrio están en oleaje continuo, están en movimiento continuo. Y que ese oleaje del endometrio varía según el ciclo ovárico. Es decir, que cuando estamos en el momento de la menstruación, ese oleaje va de arriba abajo, y cuando estamos en el momento de la ovulación, el oleaje va de abajo arriba, porque tienen la misión de empujar, arrastrar el espermatozoide hasta el óvulo. Es decir, que el espermatozoide por sí mismo no es capaz de alcanzar el óvulo, tiene que ser arrastrado por el endometrio. Entonces, si a su vez todo este endometrio está en conexión con toda la musculatura del útero. Si el útero está tenso, está rígido, el endometrio también, el movimiento del endometrio también se paraliza. Entonces es muy importante por eso la actividad sexual, la vida sexual activa, para que ese útero se movilice, se flexibilice y entonces haga bien esa función de arrastrar el espermatozoide hasta el óvulo. Este estudio, que no se hizo por la sexualidad femenina, se hizo para analizar la creciente esterilidad femenina, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la estagnación de la sexualidad femenina de la sociedad patriarcal, ¿no? De la desconexión de la mujer entre su conciencia y su útero. Muchas gracias, Casilda. Acá te envío otra pregunta y creo que ya estarían siendo las últimas preguntas. Que dice, pregunta una compañera cómo se vincula el deseo materno con lo que está sucediendo actualmente de la subrogación de vientre, el alquiler de úteros, y si te parece justificable esto, ¿no? Si hay una relación. No te he entendido. Ahí te lo pasé por Lo de los vientres de alquiler. Bueno, yo creo que eso es un crimen de lesa humanidad. Quiero decir que, mira, la adopción intenta solucionar un problema de abandono, la adopción. Pero es que esto es organizar el abandono. Si Bergman dice que es una violación, que es lo peor que le puede suceder a una criatura, que le separen de la madre, organizar una gestación para interrumpirla y quitarle a la madre, es una barbaridad, es un crimen. Me parece que no sé cómo se puede justificar. Yo lo que pasa que entiendo que, claro, que se aprovechan de la pobreza de las mujeres que tienen tan difícil salir adelante económicamente y que les van a dar ahí unos ingresos económicos y que se prestan. Pero si la prostitución es una prostitución de 9 meses, es tremendo. Y además, ¿cómo tienen que vivir esas mujeres una gestación que saben que no pueden desear, que no va a ser para... Es un descalabro total. Muchísimas gracias, Casilda, por tus palabras contundentes. Y ahí te mandé por WhatsApp también, queremos agradecerte y escuchar lo que quieras compartirnos sin ninguna pregunta para cerrar este diálogo, este espacio que con tanta generosidad y presencia nos estás compartiendo. Pues nada, lo que he dicho de que es necesario confiar en nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos saben parir, saben maternar, pero que es el cerebro límbico el que rige los procesos sexuales. Por eso tenemos que confiar, pero también que relajarnos para dejar que nuestro cuerpo realice la función. Y luego el deseo materno, ¿no? que se reactiva con el contacto con la propia criatura, y también decir que esto es una tarea de la comunidad, una tarea de todas las mujeres y también de todos los hombres, porque antes he dicho que no me parece que el papel del hombre sea estar en el parto, pero sí que creo que los hombres tienen una función muy importante que realizar. Yo lo llamo la reconversión de la función del padre, que en vez del padre patriarcal, machista, tradicional,
el padre amante y complaciente de las criaturas y de la madre, pues yo creo que tiene también que reivindicarse. Y nada más. Muchas gracias. Te amamos, Casilda, gracias. Gracias, ya Somos todas muy cortamos ya. conmovidas. Cortamos ya. Nos vemos pronto. Abrazo Vale, enorme. un saludo. Gracias por todo. Gracias por todo. A vosotras. Gracias.